Queridos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, estuvimos revisando la semana pasada, ¿no es cierto?, el mensaje en el mismo Evangelio de Lucas, pero en los versos anteriores, del 26 en adelante. Hoy día vamos a tomar los versos 39 al 48. Lucas, capítulo 1, versos 39 al 48. Aprovecho de saludar muy afectuosamente a nuestro hermano Hernán, que después de 4 meses, más o menos, quizás más, estuvo con nosotros celebrando culto al lado, ¿no es cierto? Y volvió allá a su tierra en el norte y ahora está por acá otra vez, según conversamos, con intenciones de quedarse por estos lados. Así que esperemos que el Señor pueda ayudarlo, guiarlo en esto, que su esposa pueda llegar en algún momento también, y si el Señor así lo quiere, conocer también de su familia, ¿sí? Así que vamos a poner atención entonces a la lectura y luego vamos a tener un breve momento de oración para pedir luz y dirección del Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: «Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado». Entonces María dijo: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones». Tengamos una palabra de oración. Señor, gracias una vez más, porque tenemos esta grata, también, Señor, importante oportunidad de recurrir a tu palabra en este día en que celebramos culto a ti. Señor, creemos que tú te revelas a nosotros por medio de ella, que tú muestras tu voluntad hacia nosotros por medio de ella, que también, Señor, nos exhortas a tomar decisiones con respecto a nuestra vida por medio de ella. Tu Santo Espíritu actúa también junto con tu palabra para que nosotros seamos remecidos, pero también seamos consolados, seamos, Señor, llevados a gozarnos en las buenas nuevas que siempre trae, Señor, un gozo profundo en quienes son tus hijos. Oramos para que tu Santo Espíritu nos ayude en esto, Señor, y me ayude también a mí para que la exposición de tu palabra sea clara, pero más que clara, Señor, sea fundamentalmente lo que ella dice y sea fiel, Señor, yo a la predicación. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero recordarles que la serie de Navidad yo la titulé Una noticia que trae alegría, en general, la serie. Y hemos venido avanzando en los distintos sermones de Adviento, pensando justamente en este trasfondo. Y en los sermones anteriores hemos puesto atención en el Evangelio, como cualquier cristiano y cualquier iglesia y cualquier predicador que se digne, ¿no es cierto?, de haber sido llamado para predicar la palabra del Señor, no puede hacer otra cosa sino que siempre centrar la palabra de Dios en las verdades del Evangelio. Y en el caso de esta serie, nosotros pusimos atención, como le digo, al Evangelio, tanto cuando fue pronunciado por primera vez. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. De una manera muy sencilla allí, sin mayores detalles, pero que indicaba una verdad fundamental. Y esta era que el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia del Señor, el enemigo del hombre, iba a ser derrotado. Y por eso que tenía este título un tanto extraño, ese sermón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba? Protoevangelio, ¿no es cierto? Haciendo alusión a este prefijo
que implica lo original, lo primero, ¿no es cierto? Como prototipo, como el protagonista. Entonces, ese fue el primer sermón, pero avanzamos también en cuanto al Evangelio y cómo fue anunciado particularmente a María. Cuando el ángel Gabriel, ¿no es cierto?, enviado por Dios, va y le comunica y le anuncia el nacimiento del Mesías. Y eso es parte del Evangelio, es parte de las buenas noticias. María recibe esta noticia. Ella sería la madre de Jesús, el Salvador. Y vimos también las implicancias de todo esto, cumpliéndose incluso allí lo que ya había sido anunciado en Génesis 3:15, que iba a nacer de la simiente de la mujer, quien iba a aplastar la cabeza del enemigo. Y hoy, en este tercer mensaje de Adviento, quiero invitarlos a seguir poniendo atención justamente en el protagonista, quien es Jesús, como también en el mensaje de este protagonista, que como dice la Escritura es el Verbo encarnado. Y cómo este mensaje, que tuvo como primeros oídos los oyentes originales, pero también ese mensaje sigue siendo patente y sigue siendo necesario y sigue estando vigente hasta nosotros hoy. Si se dieron cuenta, el contexto del relato de hoy está en la visita que María hace a su pariente Elizabeth, que ya estaba con 6 meses de embarazo. Acuérdense que Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista, ¿ya? Y también el contexto gira en torno a no solamente Elizabeth, el contexto también María, que nosotros entendemos por el mismo texto que está allí recién en sus primeras semanas de embarazo. ¿De dónde sacamos esto? Justamente el texto dice, cuando Elizabeth le dice a María, bendito es el fruto de tu vientre. O sea, había un fruto allí. Jesús ya había sido engendrado por el Espíritu Santo. Después agrega cómo puede o cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme. Es decir, podemos inferir de aquí que ya María estaba, como dice el texto, encinta, y Elizabeth, como dice también el texto, en el 6º mes de embarazo. El título del mensaje de hoy, a propósito de ese título general de la serie, una noticia que trae alegría, lo he titulado La alegría de la fe. La alegría de la fe. Y tiene como trasfondo justamente las evidentes expresiones de gozo que encontramos en el texto. ¿Ya? Encontramos expresiones de gozo incluso en una criatura no nacida, en un no nato. En Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth. Dice el texto que este bebé, ¿no es cierto?, que se estaba formando ahí, saltó en el vientre de Elizabeth. Ustedes leen el verso 41, el verso 44, también el 45, que de manera mucho más explícita habla justamente de la dicha de creer o de tener fe. Y después el verso 47 en el cántico que María expresa ahí, ¿no es cierto? Lo recuerdo, eso dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, todo esto, todas estas expresiones que encontramos en el relato de hoy, está apuntando, se van a dar cuenta cuando yo vaya compartiendo con ustedes esto, que está hablando de la fe y cómo la fe produce o provoca, como podríamos decir, una arista alegría, gozo, ¿ya? ¿Y cómo quiero desarrollar el mensaje de hoy para que ustedes puedan tener cierta claridad? Poner atención en la dicha o en la bendición o en la bienaventuranza que es expresada por parte de Elizabeth a María a propósito justamente de la fe y a propósito de la fe en Cristo Jesús. Y el segundo punto, que van a ser 2 nada más, seguir hablando o seguir meditando en el gozo, pero en un gozo que según el relato de hoy y según la Escritura, en realidad, es un gozo espiritual. No es un gozo en el espíritu. No es cualquier clase de alegría. Es cierto que nosotros, los seres humanos, podemos gozarnos o podemos alegrarnos por distintas circunstancias, distintas situaciones. Pero la Escritura nos muestra que este gozo que produce la fe está asociado estrechamente a un gozo espiritual. Y de eso también vamos a poner atención y quiero compartirlo con ustedes hoy para después poder hacer algunas aplicaciones. Entonces, como primera cosa, pongamos atención en la expresión de Elizabeth a María, donde le dice, dichosa tú o bendita tú, en otras
traducciones, o bienaventurada también. Son términos que son intercambiables según las traducciones de los originales. Tanto dichosa tú como el que tenemos, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, dice el verso 42, bendita eres tú entre las mujeres. O dichosa tú entre las mujeres. O, como les digo, bienaventurada eres tú entre las mujeres. Y esta expresión en nuestra cultura, y no digo nuestra cultura evangélica, estoy hablando de nuestra cultura más amplia, nuestra cultura chilena, nuestra cultura latinoamericana o hispanoamericana, ¿no es cierto? Esto inmediatamente se nos viene cuando dichosa tú, bendita tú o bienaventurada tú. Es una expresión que se encuentra en lo que nosotros conocemos como el rezo del Ave María, ¿no es cierto? Todos tenemos algún resquicio por ahí, ¿no es cierto?, ya sea en el colegio o en nuestra familia de origen, donde escuchábamos estos rezos. Y ustedes se acordarán justamente de esto, ¿no es cierto? Esta parte, esta bendición, esta bendita tú, esta bienaventurada tú, está en lo que nosotros conocemos como el Ave María. Y esto estoy haciendo nada más un paréntesis, porque esta expresión ave, que suena como un pajarito, ¿no es cierto? Pero no es así. Es una expresión que viene del latín, que significa que te vaya bien. Es un saludo, ¿ya? O también son expresiones que encontramos por ahí, salve. Salve o ave es lo mismo en este sentido, que estés bien. Han escuchado en las películas, ¿no es cierto?, de repente, ¡Ave César! No tiene que ver con un pájaro que se llama César, no. Sino que salve César o que estés bien César. Bueno, en el Chavo del Ocho, en todas esas parodias que hacían, había uno que decía pájaro César, ¿no es cierto? Pensando justamente en esto. Bueno, pero este es un paréntesis. No pretendo, hermanos, que recemos el Ave María. ¿Por qué? Porque, haciendo este paréntesis, quiero llevarlo a meditar justamente en esta expresión dichosa tú, bendita tú, bienaventurada tú. ¿Cuál fue la razón por la que Elizabeth saludó a su parienta, saludó a María, diciendo que era bendita, diciendo que era dichosa o diciendo que era bienaventurada? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Elizabeth se refirió así a María? Y en el texto tenemos de una manera relativamente clara 3 razones del por qué María, según el texto, es dichosa, bienaventurada o bendita. La primera razón es porque sería la madre de Jesús, quien daría a luz a Jesús. Como dice el verso 43, ¿cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es decir, la primera razón es que María iba a dar a luz al Salvador. Como les comenté la semana pasada, el que María fuese elegida para esta tremenda bendición, para esta tremenda responsabilidad, no fue una cualidad especial que tuviese ella. Porque hay muchos que malinterpretan esto. María fue elegida porque ella era especial, porque ella tenía características especiales. A ver, no podemos negar que María tenía virtudes y son destacables, pero María no fue elegida como la madre, la que iba a dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, porque ella fuera especial. No fue así, sino más bien como todo esto tiene que ver con la gracia de Dios. Y eso es lo que también, de alguna manera, vimos la semana pasada. ¿Qué significa esto? Que María fue elegida para ser la madre del Señor, no mereciéndoselo. No mereciéndoselo. Insisto, habían cualidades en ella que destacaran a lo mejor dentro de otras personas de, ¿no es cierto?, su mismo sexo, dentro de otras mujeres. Claro que sí. Pero no fue eso lo que hizo que Dios eligiera a María. Observemos también que las palabras de Elizabeth en el verso 43, y comparándola también o tomando también con el verso 41, están impregnadas de júbilo, están impregnadas de alegría. ¿Debido a qué? Debido a la revelación del Espíritu Santo. Miren, leo el verso 41. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, su hijo, Juan. Y también Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Al recibir la plenitud del Espíritu Santo, después dice, ella exclamó a voz en cuello, es decir, no fue una exclamación
solamente retórica, sino que gritó casi. ¿Qué es lo que exclamó? Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y después el verso 43, ¿cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces, si estamos viendo que la primera razón para llamar bienaventurada a María es que iba a ser la madre de Jesús y que eso fue por gracia, nada más, no se lo merecía, todo esto está sazonado, podríamos decir, está impregnado, está alineado con alegría y con gozo exultante. Esto hizo entonces que Elizabeth saludara de vuelta. Primero llega, como sucede y debe suceder, un buen modal, ¿no es cierto? Llega de visita, María saluda y de vuelta Elizabeth justamente le dice a su parienta, bendita tú, bendito es el fruto de tu vientre. Esta es la razón primera. Nos damos cuenta entonces que lo que revela el Señor por medio de su Espíritu no deja indiferente. Lo que revela el Señor en su palabra, cuando el Señor se encarga de que alguien, un ángel, o en este caso hoy día entre nosotros, proclamemos el Evangelio, y en este caso, en este tiempo, entre María y Elizabeth, cuando el Evangelio se anuncia, cuando el Evangelio se entrega, no deja indiferente. ¿Provoca qué cosa? Alegría. De esa manera, entendemos entonces que una buena noticia siempre trae alegría. Cualquiera, siempre trae alegría. Con mayor razón, la mejor noticia que cualquier ser humano ha escuchado nunca. La noticia del Evangelio. Ahí está la primera razón. Segunda razón por la que María es bendita, María es bienaventurada, María es dichosa. El que ella haya creído es motivo para ser dichosa. Segunda razón. Creer al Evangelio de Cristo Jesús, creer que el Mesías trae salvación es motivo siempre de mucha alegría. Y hay un verso, ¿no es cierto?, explícito al respecto. El verso 45 dice, dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído. Creer o tener fe tampoco es un mérito humano. Ojo con eso, porque también hay demasiada confusión al respecto. Creer o tener fe no es un mérito humano. En este caso, no es un mérito de María. ¿Por qué? Porque la fe, queridos hermanos, la fe salvífica, eso de creer que una persona, en este caso Jesús, es el Salvador, ¿no es cierto?, es un don de Dios. Así lo dice la Escritura. La fe salvífica es un don de Dios. Ahora, esa fe que es un don de Dios, se ejerce o la persona cree, pero para eso tienen que haber sucedido otras cosas antes. La fe es un don de Dios, es un regalo, pero no que se entrega en un momento así al azar. Antes, una persona tiene que haber sido elegida por el Señor. Después de eso, esa misma persona tiene que haber sido regenerada, o lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, en el transcurso de muchos años, y que cada cierto tiempo lo estoy recordando, es el nuevo nacimiento. Cuando una persona muerta espiritual, muerta en delitos y pecados, Dios de una manera sobrenatural también la transforma a tal magnitud o en tal magnitud que esa persona se da cuenta, porque despierta el Evangelio, tiene vida espiritual y allí se da cuenta que es un pecador o una pecadora. Y en ese momento, no voy a decir segundos, minutos, pero justamente después de eso es donde Dios entrega la fe para que puedan creer en quien sí pudo hacer lo que tú no podías hacer. Y quien hizo o fue a la cruz a morir cuando tú debías estar ciertamente ahí. Esa fe viene justamente después de esa regeneración, de haber despertado o de haber revivido. O como le dijo Jesús, ¿no es cierto?, a Nicodemo, deben nacer otra vez. Deben nacer otra vez. Y a eso se refiere entonces la Escritura cuando se habla de la regeneración. Pero, hablando de la fe, María aquí es considerada por Dios en las palabras de Elizabeth, dichosa tú.
Eres bienaventurada porque has creído. ¿A qué creyó María? María creyó en el Evangelio de Jesús. María creyó en el Evangelio que había sido predicado en Génesis 3:15. María creyó en todo lo que decían los profetas. Y a través de esa fe, o por medio de esa fe, ella es considerada dichosa. Ella es considerada bienaventurada. Entonces, la fe es un don de Dios. Y paréntesis también, a propósito, ustedes han escuchado muchas veces, y todos escuchamos, y todos hablamos de la conversión, ¿no es cierto? Cuando una persona se vuelve a Cristo, se convierte, ¿sí? Pero esa conversión tiene que ver justamente con la fe. Y recién, entre comillas, pasa ahí. Antes suceden estas cosas que yo le había dicho antes. Una persona tiene que haber sido elegida, tiene que haber sido regenerada o vuelta a nacer para poder vivir la fe, esa fe salvífica. Miren lo que nos recuerda al respecto, y lo que sucedió en María es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo cuando enseña o cuando le recuerda a la iglesia en Éfeso. En Efesios capítulo 2, los versos 8 al 10. Dice así, a propósito de esto que le estoy diciendo: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta fe, no nació de ustedes, por eso no es un mérito humano. Esta no nació de ustedes, sino que es un don o es un regalo de Dios. Ni es resultado la salvación de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Qué clara es la palabra del Señor. Estamos viendo aquí, fíjense, lo que le estoy diciendo, hermano, es que lo que nos está diciendo el texto, todo indica que María aquí, en este momento, se volvió de todo corazón a quien era su Salvador. Ejerció la fe, se le entregó el don de la fe. Entonces, esta expresión de dichosa tú que has creído, no tiene que ver o no es una felicitación por lo que María hizo. O sea, Elizabeth no le dijo: oye, te felicito, María, eres dichosa porque te pasaste, creíste. No es una felicitación, sino que esta expresión dichosa tú tiene que ver por lo que María recibió. Eres bienaventurada, eres dichosa, eres bendita, porque se te otorgó el don de la fe. Porque puedes creer, has podido creer. Ciertamente, hermanos, la fe y una también relación nueva y correcta con Dios produce y provoca alegría. ¿Sí? Y la tercera razón, ¿por qué María es considerada bendita o dichosa? Porque la alegría que está asociada a la fe, que permite no solo que María crea a las buenas noticias del Evangelio, sino que también agrega que María es dichosa porque esas noticias o esas buenas nuevas se van a materializar. Es decir, van a ser efectivas. ¿Ya? Elizabeth agrega en ese saludo: dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. O sea, podríamos decir que lo que el Señor está revelando aquí es que las verdades del bendito Evangelio no son solamente bla bla, no son meras palabras, no son palabras que, como dice vulgarmente uno, se las lleva al viento, sino que también son hechos. El Evangelio implica hechos, cosas que se pueden probar en la práctica. Jesús, hermanos, efectivamente, porque lo que María creyó, entre otras cosas, era que ella iba a quedar embarazada, y como yo les comentaba antes, era muy probable y claro que el texto está diciendo ya estaba embarazada en sus primeras semanas de embarazo, pero estaba diciendo además el anuncio que iba a dar a luz el bebé. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Jesús efectivamente nació de María en el cumplimiento del tiempo del embarazo. En el mismo Evangelio de Lucas, más adelante, en el capítulo siguiente, capítulo 2, versículos 6 y 7, ¿qué es lo que dice? Hablando de José, de María, que habían ido a Belén desde Nazaret. ¿Por qué? Porque se hizo un censo. ¿Se acuerdan el relato? Bueno, mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Se cumplió.
O sea, lo que el Señor anunció, lo que fueron palabras primero, se materializó, se cumplió. Efectivamente, Jesús nació en Belén, como la Escritura incluso lo anunciaban. Entonces, hemos visto las razones de esta dicha de una persona en particular. Las razones de por qué María era considerada por parte de Dios en boca de Elizabeth: tú eres dichosa, tú eres bienaventurada, ¿no es cierto? Bendita eres tú. El segundo punto. Ahora vamos a hablar de lo, como yo decía, de que este gozo no es un gozo cualquiera, no es una alegría cualquiera. La alegría que provoca la fe tiene que ver con un gozo espiritual o con un gozo en el espíritu. Sí, la fe trae alegría. Creer al Evangelio trae alegría. Y esa alegría es fundamentalmente una del alma que redunda o que se repite o que está presente en un gozo espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque, como yo les dije ya anteriormente, ya ha existido una renovación o una regeneración también espiritual. Entonces, no podemos separar estas cosas. ¿La fe trae alegría? Sí, es una alegría espiritual. ¿Por qué? Porque esa persona que vive esa fe, que experimenta esa fe, ha sido antes renovada o regenerada también espiritualmente. No hay una regeneración física. Ojalá existiera. Pero no es eso. Ninguno de nosotros la ha experimentado. ¿Esperamos una renovación física? Sí. Resurrección. Pero cuando uno ejerce la fe, cuando uno cree en esa fe que le ha sido dada, antes ha experimentado una renovación o regeneración espiritual, y por eso que el gozo es espiritual. María nunca antes había experimentado este gozo del cual se habla en la Escritura. Fíjense lo que dice el Cántico de María, ¿no es cierto? Allí en el verso 46 y 47. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando María experimenta la revelación de las buenas nuevas, es animada por el Espíritu Santo a glorificar al Señor. O como decimos, ¿no es cierto?, en la jerga canuta, dar gloria a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué es dar? Ustedes han fijado, hermanos, que a veces decimos cosas, hablamos cosas y no tenemos idea de lo que significa dar gloria a Dios. A lo mejor dar gloria a Dios significa, como lo hacen mis hermanos pentecostales, ¿no es cierto?, Hernán entre ellos, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Y eso es dar gloria a Dios. No. Sí, o sea, sí y no. Sí y no. Dar gloria a Dios no es otra cosa que exaltar los atributos de Dios. No es otra cosa que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, también alegrarse de los atributos de Dios con admiración. Eso es dar gloria a Dios. María está diciendo aquí: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, mi alma glorifica al Señor. Y si ustedes leen, no me voy a referir a eso ahora, todo el resto del Cántico de María habla de lo que Dios ha hecho a través justamente de sus atributos. Cómo el Señor se ha preocupado de los más débiles, cómo el Señor juzga a los abusadores en el sentido amplio, y cómo se preocupa y se preocupará de todos aquellos. Y eso tiene que ver al menos con un atributo de Dios, un Dios soberano, pero también un Dios justo. Entonces, cuando María dice aquí: mi alma glorifica al Señor, está diciendo: yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por todo lo que Él es, por sus grandes, por sus infinitos, por sus inmensos atributos. Eso es dar gloria a Dios. Su alegría o el gozo que María tiene aquí no son por las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo. O sea, María no da gloria a Dios porque voy a ser la madre de Jesús. ¿Ya? El motivo de su regocijo es otro. Fíjense que el texto dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija. O sea, no estoy diciendo
que mi regocijo tiene que ver con las circunstancias que estoy viviendo, sino que mi regocijo tiene que ver con mi Salvador. Sin lugar a dudas, las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo eran para alegrarse, pero ese no es el motivo del gozo de María. El motivo del gozo de María es su Salvador. La alegría no era, como yo le decía, por ser madre de Jesús, no era por el milagro obrado antes en su estéril parienta Elizabeth, no. El gozo, la alegría, tiene que ver con la persona del Salvador. Una vez más, hermanos, nos podemos dar cuenta que el centro de todo es Cristo. El centro de las buenas nuevas de salvación no es Elizabeth, no es María, tampoco Juan, que estaba en el vientre de su madre aún, sino que el centro es el Salvador Jesús. Fíjense que todo está como puesto en la Escritura para que uno pensara que el centro es María, que el centro es Elizabeth, que el centro es Juan el Bautista, que está allí, ¿no es cierto?, en el vientre y salta de alegría. No, el centro es siempre el Salvador Jesús. El gozo en el Espíritu es experimentado, según el relato, inclusive, como yo le decía, por una criatura que aún no nacía. Esto es extraordinario. Pero esto fue algo extraordinario, ya que ese salto brusco que experimentó el bebé, yo creo que las que han sido madres acá, más de alguna vez sintieron las famosas pataditas, ¿no es cierto? O incluso estos movimientos bruscos, ¿ya? Pero el texto, el relato no está hablando de eso. No era producto de lo que ocurre comúnmente en el vientre de una mamá, sino que el anuncio de que esto iba a suceder ya estaba antes en el mismo relato del Evangelio de Lucas. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 1, pero el verso número 15. Dice así, le hablaba a Zacarías, en este caso allí el ángel, pues ante Dios, hablando de Juan, será un hombre muy importante, no beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Esto fue único en la Escritura. ¿Qué significa? Que Juan fue lleno del Espíritu Santo de Dios de manera extraordinaria antes de que fuera dado a luz. Es el único caso que tenemos en la Escritura. Y esto, sin lugar a dudas, tenía que ver con el ministerio que iba a ejercer Juan, de preparar el camino, de allanar el camino a que Jesús después viniera con su ministerio. Pero hermano, esta es la exposición del relato de hoy. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Recordemos que la reflexión de hoy está apuntando al gozo, a la alegría y la fe, que provoca justamente eso, provoca gozo, provoca alegría. Quiero invitarlos ya aplicando, y para ir concluyendo el mensaje de hoy, quiero invitarlos a meditar y a que el Señor pueda, y para esto nosotros debemos de alguna manera también permitirlo, escudriñar nuestro corazón a través de su palabra, a través del Santo Espíritu. ¿Para qué? Para averiguar si en nosotros, si en ustedes, las buenas nuevas del Evangelio provocan o han provocado la alegría que se nos presenta en el relato de hoy. O sea, el Evangelio ha sido predicado desde que comenzó a ser predicado, ¿no es cierto? La pregunta es, aquí hay evidencias que el Evangelio provoca gozo, provoca alegría. La pregunta es, ¿eso sucede en ti? ¿Eso sucede en la iglesia? ¿Provoca alegría? ¿El Evangelio hace o provoca en ti que dé gloria a Dios? Como lo hizo con María. ¿O esas cosas están relegadas a estos tiempos? El Evangelio predicado se predica y cada uno reacciona como quiere. ¿Qué pasa con esto? ¿Provoca alegría? Y no estoy diciendo aquí que necesariamente se debe experimentar la alegría del mismo modo que lo vivió Elizabeth, del mismo modo que lo vivió María, ni menos del mismo modo que lo vivió Juan, porque ninguno de nosotros ha recibido la plenitud del Espíritu Santo en el vientre de la mamá. Entonces, por favor, no quiero que usted piense y crea que yo estoy interpelando, o que la palabra del Señor, mejor dicho, está interpelándonos
para decir que ustedes tienen que haber experimentado alegría o gozo a través de escuchar el Evangelio exactamente de la misma manera que está aquí. No. La idea para aplicar esta cosa, este mensaje hoy día, es si las buenas noticias que se nos han dicho, que se nos siguen recordando constantemente como hoy mismo, provocan en nosotros regocijo, aunque sea en lo más profundo y en lo más recóndito de nuestro ser. Y que eso se manifieste o no de manera externa, con gritos, con palabras, con cánticos, etc. Pero si hay en nuestro ser gozo que nos permite glorificar al Señor. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y eso es lo que de alguna manera el Señor está también consultándonos. Por eso yo dije, permitir que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. Ahora, si la respuesta es no, porque hay dos respuestas, ¿no? Sí o no. Aquí no hay sí a veces. No, no existen. Es sí o no. Si la respuesta es no experimentar gozo ante las buenas nuevas, hermano, esto puede ser un indicador de que no hemos experimentado lo que yo le decía antes, la regeneración. Puede ser un indicativo de que no hemos experimentado la regeneración. Y si no hemos experimentado la regeneración, todavía no tenemos fe, porque no se nos ha otorgado el don de la fe. ¿Ya? Puede ser un indicador esto. Y por tanto, no tenemos una relación. Si esto es así, no tenemos o no tienes una relación restaurada y una nueva relación con Dios. Pero hay una esperanza, si esa respuesta es no. Porque puede, eso no lo conozco yo, lo conoce solo el Señor, puede que tú seas un elegido del Señor. Y si es así, hoy incluso puede ser el día en que seas efectivamente regenerado por el poder de la palabra y el Santo Espíritu. Fíjense, lo que estamos aplicando hoy día es algo crucial en la vida de cualquier persona, lo pongo entre comillas, persona que se diga cristiano. Que si el Evangelio no provoca gozo, e insisto, no tiene que ver con que usted aquí se ponga a saltar y salga gritando afuera gloria a Dios, ¿qué puede ser? Pero si no provoca, incluso en lo más profundo de tu ser, que las buenas noticias del Evangelio traigan alegría, traigan gozo, es un indicativo de que no haya sido regenerado. Y el Señor es tan misericordioso, queridos, es tan misericordioso que sigue recordando el Evangelio, y el Evangelio debe ser o debe seguir siendo predicado en la iglesia cada semana, cada domingo. ¿Por qué? Porque nadie asegura, y el texto, la Biblia dice que la Escritura, que incluso dentro de la iglesia hay cizaña. Es decir, que hay personas que no han sido regeneradas y que están ahí por motivos incorrectos, no por los motivos correctos. Por eso es mi deber también como pastor seguir predicando el Evangelio de la gracia. Que el Señor escudriñe tu corazón hoy día. María, como ya revisamos y meditamos, fue considerada bendita. Fue considerada dichosa o bienaventurada. Y aquí viene otra pregunta para que apliquemos hoy día a nuestra vida. ¿Hay algún motivo por el que tú y yo seamos considerados del mismo modo? Porque María dio gloria a Dios. Su fe o la fe que se le fue entregada permitió que su espíritu se regocijara en su Señor, en su Salvador. Pero ¿hay un motivo o hay algún motivo por el que tú y yo seamos considerados del mismo modo? ¿Benditos? ¿Bienaventurados? ¿Dichosos? Claro que sí, hermanos. Si tú has creído al Evangelio de Jesús, eso significa primero, como ya les decía, que fuiste elegido. Segundo término, fuiste llamado de una manera eficaz a través de la predicación de la palabra y a través del Santo Espíritu. Fuiste luego regenerado, es decir, vuelto a nacer, porque estabas muerto espiritualmente. Y luego creíste, gracias a la fe que se te otorgó. Te has vuelto a Dios en arrepentimiento y fe, como yo le decía, la conversión. Entonces, ¿hay algún motivo por el que tú y yo seamos considerados del mismo modo benditos? Claro que sí. Si has experimentado todo esto,
O no necesariamente lo tienes en tu mente como el orden, esta cosa sucedió en mi vida. Pero si hoy día tienes fe en Cristo Jesús y en su bendita palabra y en el Evangelio, eres considerado igual que María, dichoso, bienaventurado o bienaventurada. Y eso es tremendo. Y eso debe ser un tremendo aliciente para adorar al Señor. Es un motivo para que Dios, todo esto que te estoy contando, para que Dios te considere, y de hecho lo hace, bendito o bendita. Fíjense para reforzar esto, lo que le dijo Jesús a Tomás, no al que anda por aquí, porque él es Andrés, ¿o no? No le gusta que le digan Tomás. Tomás, le dijo Jesús a él, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entre ella María, no vio. Sí, después vio a Jesús, que fue su hijo, pero también el Salvador, su Señor. Fue bendita porque creíste. Todos nosotros somos considerados por el Señor de manera explícita. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros no tuvimos la dicha, en otra manera también de decir benditos, ¿no es cierto?, de estar en ese siglo primero, en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 30 y tanto, antes que Jesucristo fuera crucificado, de estar allí y de ser sus discípulos. ¿Sí? No. La Escritura dice que, y nosotros por práctica sabemos que no estuvimos ahí, pero la Escritura dice, y Jesús en la palabra dice, son todos bienaventurados. Yo los considero bienaventurados a todos los que no vieron ni creyeron. Ustedes son bienaventurados. Ustedes son considerados así por su Señor. Elizabeth le dijo a María, dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. La pregunta es, ¿se han cumplido o se cumplirán las muchas promesas que nos anuncia el Evangelio de Jesús? Ciertamente, hermanos, se han cumplido muchas de las promesas y bendiciones que trae aparejado el Evangelio. El solo hecho de creer implica una bendición que solamente tienen los elegidos del Señor. Nadie más. Nadie más. Ese es un privilegio recibido solo por la gracia del Señor. Ninguno de los que hemos creído en Cristo Jesús y su Evangelio merecíamos ser depositarios de su infinita misericordia y su infinita bondad. Bienaventurados, dichosos ustedes. Sin embargo, hay varias otras bendiciones y promesas que están por cumplirse también. Y ciertamente las vamos a vivir. Y hoy día nos mantenemos en esa esperanza. Aquí cito un par de textos que ya cité en los sermones anteriores. ¿Cómo cuál? ¿Qué estamos esperando? Otras cosas que Dios anunció, que son parte del Evangelio, pero aún no las experimentamos. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. En Apocalipsis capítulo 21, verso 4. ¿La muerte está presente hoy? Sí. ¿Lloramos hoy día? Sí. ¿Nos lamentamos hoy día? También. Pero el Evangelio de Cristo también dice, un día todo esto cesará. Todo esto terminará. Dejarás de luchar con tu pecado. Dejarás de tropezar en ese sentido espiritualmente. Todo lo que te lamentas, incluso por las mellas que ha hecho el pecado en tu propio cuerpo, porque eso también es consecuencia del pecado, eso dejará de existir. Todo será restaurado. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor. Todas esas cosas habrán dejado de existir. Y miren, una cita que yo les recordé también en los sermones anteriores, especialmente en el primero. El apóstol Pablo le recuerda Génesis 3:15 a la iglesia en Roma. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto no ha sucedido todavía. ¿Se acuerdan del ya, pero todavía no? Es decir, sí, el Señor venció a Satanás, pero todavía no. Falta el pitazo final. ¿Se acuerdan de esa figura que usé? Se tiene que terminar el partido. Y cuando ese pito suene, la cabeza del enemigo va a crujir, le decía yo. Los huesos van a crujir de esa cabeza de la serpiente. Hermanos, entonces tenemos que rogar para que el Señor haga que nuestra vida sea una vida de gozo.
sea una vida de regocijo. Lo pronuncio otra vez, regocijo, porque muchos dicen regocijo. No, regocijo. Y ese regocijo y ese gozo tiene que ser no por circunstancias, no por las circunstancias que son pasajeras, porque ciertamente, y es muy probable que en un cumpleaños, en mi cumpleaños, yo esté contento. Pero el Señor no habla de ese gozo. O que porque, no sé, mi hija se va a casar, esté contento. No, el Señor no habla de ese gozo. ¿No? El Señor aquí habla de, como yo decía, de un gozo espiritual. Nuestro gozo, nuestro regocijo de espíritu tiene que ser debido a que tenemos una nueva relación y una relación restaurada con Dios Padre gracias a Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y miren, para terminar, porque está muy relacionado con esto, quiero invitarles a escuchar las palabras en la profecía de Nehemías, capítulo 8. Nehemías 8. Voy a leer los versos 7 al 12. ¿Cuál es el contexto de este relato? Acuérdense que Nehemías, o parte de el trabajo que hizo Nehemías y Esdras, fue cuando los cautivos en Babilonia comenzaron a volver a Jerusalén. ¿Sí? Y habían pasado mucho tiempo en donde la ley, ¿no es cierto?, y los profetas, la ley, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, habían sido olvidados, habían sido relegados por ahí. No se acordaba, había pasado generaciones. Acuérdense que fueron 70 años. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? En Babilonia, al menos dos generaciones y media, que no sabían o no fueron criados escuchando la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que Nehemías comienza a hacer reformas políticas también, pero reformas del culto, de la adoración. Y comienza un día, se pone de acuerdo con Esdras y leen al pueblo completo la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? Miren, leo para resumir. Ustedes lean el capítulo 8 en la casa. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Severías, Jamín, aquí está, Acaf, Sebatai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaía explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y para que estén tristes. También dijeron: vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que no tienen, con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas animaban al pueblo y le decían: ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucedió? La palabra del Señor fue predicada. La fe en el Evangelio, podríamos decir, fue recordada. Y eso trajo dos cosas, y que deben ser evidentes en una iglesia sana: convicción de pecado, pero también gozo, porque la fe trae alegría. Hermanos, nosotros tenemos la buena costumbre, y no digo que quienes no lo hagan así sean mala costumbre, pero tenemos la buena costumbre de celebrar el sacramento de la cena, de la mesa del Señor después de cada culto.
¿Saben por qué? Justamente por esto. Fíjense la figura en el profeta Nehemías. El pueblo estaba llorando y lloraba porque escuchaba la ley, porque escuchaba los mandamientos y sabían que ellos no daban el ancho y sabían que ellos habían sido infieles. Pero junto con eso, los mismos pastores que estaban ahí al lado y que daban sentido a esta predicación decían, no estén tristes. Es decir, alégrense, porque la palabra del Señor está presente. Hoy día es lo mismo, alégrense. La fe trae alegría. Y vamos a acercarnos a la mesa y vamos a comer. ¿Sí? Y hoy día usted podrá hacerlo también. Esté solito, esté acompañado de la familia, se sentará a la mesa y va a comer. Es uno de los tantos motivos que nosotros decimos, gracias Señor por estos alimentos, sean muchos, sean pocos. Gracias Señor, porque tú eres quien nos sostiene, no solamente espiritualmente, sino que también de manera material. ¿Hay motivo para dar gloria a Dios? Amén. ¿Hay motivo para ser hijos agradecidos y vivir en gozo? No por las circunstancias, sino porque depende de una relación, ese gozo restaurada con el Señor. Claro que sí. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Oremos.